cosas cotidianas con las que nos sorprendemos día a día también son noticias y también requieren de análisis para poner en contexto. ¿Por qué? Porque, bueno, si la única salida es ir a la verdulería o a la carnicería y estás prestando atención porque también el ingreso está siendo bastante corto, darte cuenta que de un día para el otro te subió un 40% en el precio, una mínima reacción necesita. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué llegan a suceder esas cosas? ¿Qué es lo que pasa también con los artículos que no se encuentran y con aquellos con los que, bueno, el incremento de el precio nos lleva a pensar si se están aprovechando o qué? Facu, ¿se están aprovechando? ¿Hay desabastecimiento? Tengo 1000 preguntas para hacerte. Sí, la verdad que analizando sobre todo la cadena de frescos, todo lo que tiene que ver con carnes, lácteos y frutas y verduras, se vio por momentos cierto desabastecimiento, sobre todo en la capital federal, pero hablé con personas de los distintos sectores que me explicaban un poco por qué la suba de precios y por qué el desabastecimiento. El tema logístico es importante y obviamente con todo lo que sucedió en los primeros días de la cuarentena resultó por momentos un incordio llegar con la mercadería en tiempo y forma. Entonces, stock había, pero en realidad lo que yo siempre menciono, ¿no? A veces nosotros mismos nos desabastecemos. Si va una persona y compra para un año, en realidad no es que faltaba, no es que no había productos, es que se compraron todo. Exactamente. En el caso de la carne me decían, por ejemplo, hicieron freezer básicamente. Guardaron muchísima mercadería y eso en un contexto en donde además, recordemos que en este mismo mes que pasó, marzo, también hubo un paro del sector agropecuario durante una semana. Eso también afectó la comercialización de carne. Hubo subas en algunos cortes puntuales de hasta el 20%. Ellos dicen que hubo una corrección a la baja en la última semana y a su vez tiene que ver también con una baja estacional en la cantidad de cabezas faenadas en el mes de marzo y una suba también estacional que se da siempre alrededor del mes de marzo. Por eso la suba en lo que es carnes. ¿Qué pasa en el sector lácteo? El sector lácteo le sobra mercadería porque quizás perdemos de vista que al estar todos los restaurantes cerrados, se dejó de vender a ese canal puntualmente y muchas empresas pymes que producen, por ejemplo, mozzarella o las pizzerías, que es un clásico, bueno, no están vendiendo. Pero uno está pensando en la mozzarella que uno puede comprar en el supermercado y quien fabrica esa mozzarella le vende su fuerte a las pizzerías y a las empanadas. ¿Cuántos kilos de mozzarella sale de una pizzería por noche? O sea, exactamente. Entonces, ese es un problema que están teniendo muchas empresas lácteas, porque obviamente la producción sigue siendo constante por parte de los productores agropecuarios de leche, pero en ese caso las usinas tienen un sobrante porque no pueden colocar la mercadería. Y en frutas y verduras lo que me decían es que fue solo en el comienzo el tema logístico. Ahora, la cuestión de precios es muy dispar porque hablaba con gente del interior en la provincia de Santa Fe y hablaba también con gente de Capital Federal y los precios son completamente distintos. Y si bien todos tuvieron subas, muchas hasta incluso, como vos mencionabas, del 40%, tiene que ver, según ellos, con un tema de no llegar justamente con la mercadería y que eso se va a ordenar. Porque no tiene por qué haber subas tan grandes, porque abastecimiento hay, digamos, mercadería hay y son sectores que siguen produciendo. Bueno, vamos a contactar con José Urtubey, es dirigente de la Unión Industrial Argentina, también para conocer el eje de todas las industrias, qué es lo que están necesitando. Buenas noches, Urtubey, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo estás? En principio, ahora lo escucho bien. En principio, hablar sobre este comité económico de crisis económica que vienen planteando desde la UIA. No, a ver, la UIA tiene su comité de crisis. Yo particularmente vengo teniendo que así como existe un comité de crisis sanitario que veo que funciona tan bien en el liderazgo de Alberto Fernández, con la participación obviamente de dirigentes de la oposición y especialistas, creo que también vale la pena empezar a pensar en un comité de crisis también económico con esos mismos objetivos, ¿no? José, buenas noches. Con respecto a, digamos, estas medidas que tomó el gobierno en las últimas semanas en el medio de la crisis, ¿cree que son suficientes y al mismo tiempo qué pasa si esto continúa? Porque estamos hablando solamente de la cobertura por un mes, pero ¿qué pasa si esto continúa en mayo?
Yo creo que las medidas están en una línea correcta. Me parece, independientemente de esto, que hay una palabra que es la automaticidad en los créditos que yo vengo pidiendo. Es decir, que en la medida que el Banco Central tiene un rol clave y pueda arreglar con los bancos comerciales para que estos estén habilitados a depositar automáticamente estos créditos. Inclusive yo creo que va a haber que avanzar en algunas líneas a tasa cero y plazos de gracia para que ellos estén más dañados. Y estas líneas de créditos automáticos también deberían estar existentes para lo que es el adelantamiento de cheques, que estén sobre facturas emitidas previamente y que los bancos conozcan el historial de y la habitualidad de estos cheques. Esto va a permitir a que no caigan, obviamente, lo que son las cadenas de pago, ¿no? Ahí la diferencia, ¿quién tiene que ponerla? ¿El Estado o los propios bancos resignar ganancias? ¿Cómo sería? Porque tasa cero, del otro lado está el ahorrista que cobra intereses por el dinero que tiene en el banco. Mira, la crisis es lo suficientemente extraordinaria y amerita a soluciones y medidas extraordinarias. Hoy algunos economistas te hablan de que la inflación, hay que tener mucho cuidado con la emisión por la inflación. Yo creo que hoy la Argentina, al estar con la economía totalmente parada, permitiría mayores niveles de emisión, con lo cual no me refiero solamente a que se hayan bajado encajes o el desarme del ELIC. De todos modos, yo creo que eso tiene que ver con la liquidez. Además, hay que trabajar sobre medidas que, entre otras, puede llegar a ser la emisión. No necesariamente son a partir de las medidas tradicionales. Ahora, Urtubey, se ve trastocada toda la industria, ¿no? En esto se me ocurre, ¿cómo se reconvierte después de una crisis así la industria argentina? ¿Cuáles son las diferentes salidas que pueden llegar a tener? Sí, ¿cómo van a existir y cuáles van a ser los caminos de salida, más que la reconversión, diría? Yo, sin duda va a ser muy difícil. Hoy las industrias están funcionando al 20%. No nos olvidemos que este aislamiento forzoso te llevó a un parate de un 80%, sobre todo, obviamente, aquellas que no han sido declaradas esenciales. A partir del día 13 se me ocurre que habrá que ver, obviamente, de acuerdo a las políticas sanitarias, lo que se está privilegiando, cómo empiezan a también otros tipos de cadenas de valor a estar en funcionamiento y a partir de ahí también con una fuerte asistencia, como recién decía, desde la parte, obviamente, crediticia. Seguramente va a haber que buscar alguna colaboración entre los sectores públicos y privados, pero entendiendo que por más que empiece la paulatina salida de la economía, va a ser un año muy difícil, ¿no? Urtubey, buenas noches. Quería preguntarle puntualmente cómo impacta la situación de Brasil respecto a la industria argentina. ¿Es tenido en cuenta, se discute estas idas y vueltas que tiene Brasil y cómo está explotando la pandemia en Brasil y cómo impacta eso en la industria argentina, siendo que la industria argentina, buena parte de la industria argentina, por lo menos la automotriz, la primera que se me viene a la mente, es en conjunto con la industria brasilera? Sí, totalmente. Las 2/3 partes de lo que se está exportando va a Brasil, es el principal socio comercial de la Argentina. Yo diría, y dejarme sumar no solo a Brasil, sino al resto del mundo. Es decir, acá estamos frente a una crisis inédita internacional en la cual todos los mercados están siendo afectados. Habrá que ver cuál va a ser el comportamiento de cada uno de ellos, también a la hora de ir saliendo de lo que es este aislamiento y cierre de fronteras, porque no nos olvidemos que, digamos, no solo Brasil, sino gran parte de Europa y algunos de Estados Unidos y algunos países asiáticos también van a tener una necesidad de salir de la crisis y hay que ver cómo cada uno de ellos establece prioridades a la hora del comercio exterior. Urtubey, usted estaba mencionando de que la capacidad está funcionando al 20% aproximadamente, ¿no? La de la industria. Y justo Nicolás recién también preguntaba por Brasil. Se me ocurre pensar si en este lema de crisis es oportunidad, la Argentina no tiene oportunidad de llegar a exportar algo al mundo en esta situación tan crítica para todas las economías mundiales. Sí, bueno.
obviamente hay determinadas cadenas sobre las cuales nosotros somos competitivos, sobre todo me refiero a algunos productos alimenticios, sobre todo a algunas cadenas primarias, pero insisto, va paulatina reapertura de la economía, tanto local como internacional, es la que va a terminar mandando en la realidad. Veníamos nosotros, recién nos escuchábamos de una utilización ociosa de casi un 45%, es decir, solo un 55% estaba utilizándose. Bueno, esto se agravó, como te decía, por el aislamiento fuertísimo que se dio, pero hay muchas cosas que podremos crecer, pero seguramente va a ser a un ritmo muy ralentizado debido a que también en esta crisis se está sufriendo el mundo, ¿no? No solo como dirigente de la UIA, sino como empresario, ¿qué opinión le merece las declaraciones de Fernández, por ejemplo, el pasado domingo y que continuaron el lunes y durante toda la semana, claramente en contra de Pablo Roca, pero hablando y tratando hasta de miserables a los empresarios o a algunos empresarios y enalteciendo la figura de Moyano? ¿Le parece oportuno en este contexto? Yo creo que, a ver, estamos en un momento de suficiente tensión, de suficiente crisis internacional y nacional como en donde seguramente hay un montón de cosas, tanto del sector privado como del sector público, que habrá que ir corrigiendo sobre la marcha, pero yo creo mucho en que en este momento los argentinos tenemos que estar más unidos que nunca y creo que vamos en esa línea, independientemente de algún tema puntual, que creo que inclusive no vale la pena ni siquiera quedarse en ello. ¿Tiene contacto con el gobierno, Urtubey? ¿Está hablando también para trabajar más en conjunto? Sí, sí, la comunicación es permanente y bueno, siempre, en este caso, como dije recientemente, tengo mis sugerencias, pero siempre desde lo positivo, ¿no? Con respecto al empleo, porque también hubo un DNU que por 60 días de alguna manera preserva los puestos de trabajo. Pero ¿qué pasa con las pymes? En la UIA, de hecho, muchas empresas son medianas y no termina de encorsetarlas y llevarlas al fondo teniendo que pagar y cumplir con sus obligaciones durante 2 meses cuando no tienen prácticamente ventas. Sí, yo creo que el empleo, como hablábamos recién, es decir, no va a estar aislado a lo que es la realidad económica. Sin duda, vamos a momentos complejos en la economía y ahí es cuando vuelvo a hacer hincapié quizás también en la asistencia extraordinaria que pueden llegar a tener, obviamente que digamos, buscar no solo las medianas y pequeñas, sino también las grandes empresas. Esto en el mundo está pasando, si la Reserva Federal Americana, vemos cómo está asistiendo también el Banco Central alemán, el Banco Central francés, es decir, en todos lados vemos cómo se están dando estas asistencias puntuales sobre también el sector privado, ¿no? Urtubey, gracias por atendernos. Muchas gracias. Hasta luego. Vamos a un corte, enseguida regresamos.